más desiertos, menos bosques, derretimiento de glaciares y la contaminación del mar. El calentamiento global no espera. ¿Qué vas a hacer? Sábado Verde. Sigamos buscando respuestas juntos. Mi nombre es Ariel, me muero, si no hay carne no me veo. Yo tengo una nena de 3 y las verduras ni las toca, come carne únicamente, carne todo el tiempo. Mi nombre es Gabriela y me encantaría que se prohibiera la carne porque como yo en un tiempo fui vegana, me gustó en ese tiempo no comer todo ese tipo de cosas, pero ahora volví a comerla, así que no lo estoy comiendo igual carne, como más pollo, huevo, pero igual me gustaría que se prohíba. Bueno, estamos proponiéndoles una especie de escenario virtual, un ejercicio que nos haga imaginar en un futuro que nos parece a nosotros no es tan lejano, algunas restricciones. Imagínense que Naciones Unidas, la comunidad global organizada, decreta la emergencia climática y entonces impone restricciones a la utilización de los combustibles fósiles, a los viajes en avión. Las emisiones de dióxido de carbono provenientes de la aeronavegación en Europa han aumentado el 26% en 5 años. Esas restricciones que estamos imaginando imponen entonces restricciones en los viajes en avión y restricciones en la producción y consumo de carne, también por esto del calentamiento global y del metano que producen las vacas. En ese escenario virtual, ¿cómo te ves? Eso salimos a preguntar. Yo soy Luis, no soy de acá, soy de Colombia. Donde yo vivo, la carne es muy costosa, entonces nosotros comemos muy poca carne. Para mí lo anormal es que ustedes consumen mucha carne. Consumen mucha, y también aquí es mucho más barato, entonces eso hace que la misma gente consuma más carne. Mi nombre es Rubén Medina. Bueno, en ese escenario yo creo que no sería nada muy extraño a lo habitual, dado que los precios hacen que la carne sea inaccesible, es un bien de lujo, así que nada, encontraríamos otras alternativas para poder suplantarlo. Para nosotros ese escenario virtual que estamos proponiendo podría ser real en poco tiempo y para muchas personas y muchas empresas y muchas organizaciones dolorosamente real, porque estamos hablando de la carne en el país de la carne, estamos hablando de producir de otros modos, de no usar combustibles fósiles. Imagínense, insisto, hagamos este ejercicio de imaginar este escenario que no está tan lejos, que no es tan potencial, de esa posibilidad de no usar más combustibles fósiles, que se decrete que no podemos usarlos más y por lo tanto, imagino, se acelerarán otros procesos de energías limpias. Pero bueno, vamos a quedarnos por ahora en la carne y así vamos a empezar nuestra conversación con Inés Camiglioni, que es doctora en el área de Ciencias de la Atmósfera de la UBA y una de las autoras del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ha dicho que ya ahora tenemos 10 años por delante para bajar las emisiones y que no lleguen al 1,5 grados de mayor calentamiento que podría hacer infeliz la vida en la Tierra para muchas personas y la desaparición de especies podría sobrevenir. Entonces, necesitamos a alguien como Inés que nos explique por qué no es alocado hablar de producir y consumir menos carne en Argentina. ¿Cómo estás, Inés? Buen día. Hola, buen día, Sergio. Mira, una de las conclusiones del reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático tiene que ver con que los cambios que tiene que hacer el mundo, la sociedad en su conjunto, para llegar a una situación donde la temperatura promedio de la Tierra se estabilice en idealmente 1,5 grados y no alcance 2 grados de calentamiento, como se planteó en el acuerdo internacional que se conoce como el Acuerdo de París, tiene que ver con, además, reducir drásticamente los combustibles fósiles, con modificar otras dimensiones de nuestra vida, y una de ellas es precisamente el cambio en la dieta,
a partir del consumo de menos carne. En esta cuestión, además de la carne, aparece ya, y lo cito porque por ahí nos habla de la inminencia de estas cuestiones, lo de los vuelos, que esta semana particularmente estuvo entre las noticias que veíamos con esto de las emisiones provenientes, que son el 26% ese aumento que tuvieron. En Suecia ya hay una cosa que ellos llaman flights cam, que es la vergüenza por volar. Es decir, las sociedades que tienen más a mano todo lo que está ocurriendo y que tienen mayor información y que ya están actuando, ya tienen vergüenza a volar. Ahí también hay otra cuestión que tiene que ver, en este caso, con el dióxido de carbono, ¿no? Sí, con cualquier utilización de combustibles fósiles, tanto para generación de energía, digamos, eléctrica, como para el transporte. Y en ese sentido la comunidad científica está empezando a reaccionar. Gran parte de la vida científica tiene que ver con reuniones, congresos, talleres, donde se junta gente de distintos lugares del mundo, y ahí está empezando, muy levemente, pero está empezando una tendencia a que algunos de estos encuentros empiecen a hacerse en forma virtual, como para que no tenga que haber tantos desplazamientos, ¿no? Pareciera que los datos del panel intergubernamental de otras comunidades de científicos están planteando un escenario que superaría largamente los riesgos de una guerra. Digamos, estamos hablando de un fenómeno que tiene una escala de una guerra, ¿no? Aunque esto no aparezca con esa contundencia en los diarios. La movilización mundial que haría falta tiene que ver con esa escala, ¿no? Y tiene que ver con la escala de la cantidad de gente que se vería afectada y en todas las dimensiones, porque pone en riesgo la seguridad alimentaria, pone en riesgo la salud de la población por propagación de enfermedades, por mayor ocurrencia de inundaciones en algunas zonas, sequías en otras, desplazamientos, y todo eso necesariamente también trae asociado conflictos. Es por eso que la comparación finalmente con una situación de guerra no suena disparatada para nada. Inés, hay una... ¿Qué tal? Juan te saluda. Hola, Juan. Hay una contradicción muy fuerte hoy en día, sentimos a nivel global, donde acuerdos que tienen tanta entidad como el de París, informes como el del IPCC, que son tan tajantes, de científicos del mundo que nos están diciendo que esto tiene que cambiar ya o en 15 años vamos a empezar a sentir la repercusión. Pareciera que los gobiernos dan lugar a que esto suceda. Digo, las firmas del tratado están firmadas por los líderes del mundo, la ONU son los líderes del mundo y así este panel intergubernamental del cambio climático. Hay una contradicción muy grande de que de repente tiene espacio, tiene lugar este tema, pero a su vez en la práctica, no se ejecuta. Creo que es el claro ejemplo de que la teoría y la práctica son dos caminos diferentes. Son caminos diferentes, pero no globalmente. Mira, en febrero de este año, en una revista científica muy, muy prestigiosa, salió un estudio que muestra cómo 18 países de los más desarrollados del mundo, entre los que están la mayor parte de los países de Europa, entre 2005 y 2015, redujeron sus emisiones de dióxido de carbono, en promedio un 20%. Ajá. Y el camino a través del cual lograron esas reducciones básicamente tiene que ver con el reemplazo de combustibles fósiles por mayor generación a partir de renovables, de energías renovables, y también un menor consumo de energía, básicamente asociado a mayor eficiencia energética. ¿Sí? Porque también cita otro trabajo que demuestra que tampoco esta reducción tiene que ver con que entonces trasladaron sus fuentes de emisiones a otros países que son los que producen. En general China suele ser la fuente principal. Entonces, por un lado, lo que muestra es que algunos países vienen reduciendo significativamente sus emisiones, que es posible reducir las emisiones en proporciones importantes, pero claro, con los 18 países desarrollados que están en ese trabajo solo no alcanza, pero muestran un camino de que
es posible alcanzar el acuerdo y es posible, y eso también lo plantea el panel intergubernamental en su estudio, ¿no? En su estudio sobre un mundo de 1,5 grados de calentamiento. Por lo tanto, que podemos llegar a no superar este umbral todavía es posible. Que el camino lo conocemos también, ¿sí? Lo que hace falta es que no sean solo este conjunto de países, sino que sean todos los países. A propósito de esto, el Periodistas por el Planeta, entre nosotros, publicó esta semana que el volumen de emisiones de Argentina está por encima de Italia, Francia y el Reino Unido. El ranking de emisiones lo muestra en la posición 21 en el mundo y tercero en América Latina. ¿Esto es así? Es así, es emisiones por habitante, ¿sí? No es el volumen total de emisiones, sino son emisiones por habitante. ¿Y cuánto emitimos? Con la eficiencia, ¿no? Claro, ¿y cuánto emitimos por la crianza de ganado? En Argentina no está del todo discriminado solo ganadería, sino que está agrupado ganadería, agricultura y silvicultura, y estamos en esa proporción en el orden de un 45%. Ah, mucho más, en estas actividades agrícolas. Porque el mundo por ganado es casi un 15%, ¿verdad? El panorama de emisiones. Sí, eso es diferente según los países. Claro. En general, en muchos de los países es la generación de energía lo que tiene la mayor proporción. En Argentina es cerca del 50%, pero seguida muy de cerca de las actividades agrícolas. Ahora, si el 50% de las emisiones que produce el país están en ese rubro, habrá que cambiar casi radicalmente el modo de producir. ¿Qué es lo que se aconseja? Se pueden hacer dos cosas. Uno puede hacer una producción que sea más eficiente en términos de los gases que se emiten, y en ese sentido tiene que ver con la forma en la que se produce, cómo se alimentan los animales, qué tipo de fertilización se usa para el suelo, qué tipo de labranza se hace en el suelo. Digamos, sin quitar las actividades productivas, hay forma de hacerlas más eficientes en términos de que emitan menos dióxido de carbono a la atmósfera. Y el otro camino tiene que ver con también generar sumideros de dióxido de carbono más eficientes. Se habla de llegar a un mundo que sea carbono neutral. ¿Cómo serían los sumideros de carbono en Argentina? Y tienen que ver con bosques, digamos, las mayores fijaciones de dióxido de carbono se pueden dar a través de los procesos de reforestar, aforestar, ¿sí? Generar bosques en lugares donde no había, o volver a tener bosques donde por algún motivo fueron deforestados. Ese es uno de los mecanismos posibles de generar sumideros. Otros mecanismos de los cuales también se está hablando es con generación de energía a partir de biomasa. Cuando se quema esa biomasa, en lugar de liberar, se genera energía, y en lugar de liberar esos gases a la atmósfera, lo que se busca es de alguna forma recolectarlos e inyectarlos en reservorios geológicos donde puedan estar y permanecer por miles y miles de años, ¿no? Son distintos caminos que ofrece la ciencia, algunos más controversiales, otros menos controversiales. Digamos, reforestar es menos controversial que generar energía a través de biomasa, tal vez. Pero bueno, la energía, la realidad es que la necesitamos hasta el momento en el que las renovables puedan generar toda la energía que necesitamos. Bueno, son caminos posibles. Finalmente te vamos a pedir, Inés, que nos ayudes con otro tema del cual estamos empezando a hablar mucho en Argentina, y que es Vaca Muerta, el fracking, y lo que podría originar esa explotación. ¿Cómo explicarlo del modo más claro posible, relacionándolo con esta necesidad de bajar las emisiones, esta necesidad urgente que tenemos todos? Y suena a ir un poco a contramano de lo que deberíamos hacer, ¿no? Si estamos hablando de... ¿Suena o es ir a contramano? Es ir a contramano, pero bueno, la realidad es que Argentina, y para crecer, necesita energía. Entonces, tiene un reservorio, tiene disponibilidad de petróleo ahí. Entonces, por eso, por un lado está la necesidad, pero por otro lado está la inviabilidad ambiental que plantea utilizar esto. Para decirlo en gaucho, Inés, ¿sabés lo que siento con Vaca Muerta? Que llegamos tarde.
Si esto hubiese sido hace 100 años, por ahí no teníamos esta discusión. Pero la verdad que ahí como sociedad, bueno, la dirigencia también, debiera entender que ya eso no es un bien. Hace 100 años tener esas riquezas, entre comillas, eran efectivamente un bien. Hoy está más cerca de ser un gran problema, ¿no? Está cerca de ser un problema o ya es un problema, ¿no? Tiene una cantidad de cuestiones involucradas que, más allá del cambio climático, lo convierten en una práctica controversial. Tiene una enorme demanda de agua, hay accidentes que son denunciados con frecuencia, de derrames, tiene un conjunto que lo pone en un podio de un tema ambiental controversial, donde el cambio climático es una de las dimensiones, pero la realidad que son varias las cuestiones que lo ponen como un tema complicado en la agenda. Bueno, el próximo 24 de enero, febrero, marzo, de mayo, se va a desarrollar en Buenos Aires un nuevo encuentro de juventudes, ¿no? Inspirados por Greta Thunberg, esta Greta que dice no queremos que nos alienten más a los jóvenes, sino queremos que los adultos tengan miedo, ¿no? Que puedan tener miedo para ocuparse definitivamente. ¿Te interesa lo que está pasando con este movimiento sub-16, para llamarlo de algún modo? Sí, sin duda. Sin duda, la marcha que hicieron el 15 de marzo, yo estuve en el Congreso y los acompañé en esa marcha, como otros de las personas que vienen trabajando en cuestiones de cambio climático, porque los jóvenes tienen una voz importante, tienen la perseverancia de saber que no es solo su futuro el que está en riesgo, sino que es el presente. Es el presente. ¿No? Es el presente lo que nos estamos jugando ahora. Así que tienen una voz potente que está creciendo en Argentina, así que creo que el rol que tenemos es los distintos actores, nosotros desde el sector científico, es acompañarlos, brindándoles la información actualizada sobre riesgos, sobre qué implica el cambio climático y estar al lado, ¿no? Porque ellos son nuestros hijos, nuestros nietos. A propósito de todo esto, ¿qué les dirías a los candidatos que se van a presentar en la elección nacional próxima en Argentina? Que el tema ambiental y el cambio climático en particular no solo tiene que ser una línea declaratoria, sino que lo que necesitamos son políticas claras sobre qué es lo que plantean hacer, ¿no? Muchas veces ahora aparece la palabra cambio climático porque es políticamente correcto mencionar el tema, pero de alguna forma es lo mismo que dicen los jóvenes, no nos alcanza con que expresen la preocupación, sino que lo que necesitamos es que expresen claramente qué línea van a seguir al respecto, ¿no? Inés, gracias por este rato con nosotros, tus aportes y el entusiasmo de siempre, ¿eh? Un gran abrazo. Igualmente, buenos días. Inés Camiloni, doctora en el área de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, es una de las autoras. Hay otra mujer, Inés Villarino, que también está en el panel intergubernamental de cambio climático, siguiendo minuto a minuto lo que pareciera el escenario de una guerra. Esa es la idea que me parece tiene que rondarnos, ¿no? Estamos frente a una escala similar a una guerra mundial.